Apreciados hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros, por aquí, por Emergencias Bíblicas, el canal de las personas que piensan, que reflexionan y que toman decisiones. Me complace saludarlos y extenderles una bienvenida muy especial a cada uno de ustedes, a quienes han interesado desde hace algún tiempo seguir la transmisión que hacemos semanalmente del repaso general de la lección de escuela sabática. Bienvenidos. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of el campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio, les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. En esta oportunidad estamos realizando esta emisión desde el predio del campamento adventista Los Delfines, ubicado en la ciudad de Cartagena, cerca de la ciudad de Cartagena. Un precioso predio que tiene nuestra iglesia, que está a tu disposición. Ponte en contacto con nuestros administradores de la Asociación del Caribe Colombiano y podrás tener acceso a este hermoso lugar. Desde este lugar, desde el campamento Los Delfines, estamos transmitiendo esta lección, la lección número 13, la última lección de este año 2024. ¿Quién lo creyera, no? Hace poco tiempo estábamos dando inicio a este año y ya estamos culminando la historia de este año. La lección para esta semana lleva como título Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Como es habitual en nosotros, vamos a orar para pedirle a Dios que nos oriente y que nos dé de su sabiduría. Amado Padre, en esta hora elevamos nuestra plegaria en gratitud a ti por la vida que nos ofreces y en solicitud para que por favor nos des de tu Espíritu de tal manera que podamos entender tu palabra, aplicarla en nuestra vida y compartirla con nuestro prójimo. Lo pedimos en Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 5 y el versículo 39, y dice de la siguiente manera: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Para esta semana vamos a reflexionar sobre un tema que es preocupante y consiste en que tenemos la Biblia. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la Sagrada Escritura. Nos hemos identificado como el pueblo del libro. Esta identificación hace algunos años era más relevante. La identificación de la Iglesia Adventista con el pueblo del libro era muy significativa, pero siento que este título se viene diluyendo poco a poco. La razón, sí, tenemos el texto bíblico, leemos las Sagradas Escrituras, pero ¿nos pasará como le pasó a los discípulos de Jesús? Estando con ellos, Jesús les advirtió por su propia boca: yo debo subir a Jerusalén, me han de acontecer estos sucesos, me matarán, pero al tercer día resucitaré. Escuchen, esto es palabra oral de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo esto en vivo y en directo a sus discípulos. Uno pensaría que ellos estaban atentos a cualquier palabra que saliese de los labios de Jesús. Pero ¿quién lo creyese? Sorpréndanse. Los discípulos que anduvieron 3 años y medio con Jesús no le prestaron atención a la palabra oral dicha por la boca de Jesús y los tomó por sorpresa. ¿Saben a qué obedeció este fenómeno? A que ellos tenían sus propias presuposiciones para la interpretación de la Biblia. Posiblemente esto esté ocurriendo en la actualidad. Tenemos el texto bíblico, pero no nos aproximamos a la lectura de la Biblia con el deseo, con la intención infantil de ser enseñados por ella, sino que vamos a veces con nuestros prejuicios, con nuestras propias presuposiciones,
con nuestro andamiaje académico, filosófico, cultural, etc. Permitamos que en esta semana el Espíritu de Dios nos ayude a interiorizar, a mirarnos, a hacer una mirada introspectiva. ¿Qué está pasando en mi vida que no me permite entender la palabra de Dios como es el deseo de nuestro Padre Celestial? Entonces, pienso que esta será una de las lecciones prácticas muy importantes, sobre todo estamos culminando un año, el año 2024, y estamos saludando a la vuelta de la esquina un nuevo año que Dios sin duda en su misericordia nos otorgará. Para hoy domingo, 22 de diciembre, el título de la lección es Encuentro en Galilea. ¿Cómo ocurrieron los hechos? El capítulo 21 del libro de Juan, a partir del versículo 1 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Esto es una especie de introducción, de prólogo a lo que ha de ocurrir. Esto no ha ocurrido. El evangelista se anticipa al acontecimiento que él mismo ha de narrar. Y entonces presenta como una película en retroceso. ¿Qué ocurrió? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. En total, ¿cuántos discípulos son? Yo cuento aquí a Simón Pedro, Tomás, Natanael, los dos hijos de Zebedeo y dos más. En total eran 7 discípulos que estaban reunidos. ¿Qué estaba ocurriendo? No lo sabemos. Hay un relato muy corto, hay un diálogo demasiado exiguo, porque en el versículo 3 Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Curiosamente, quien toma la vocería para volver al arte, para volver al oficio de pescador, es Pedro. Parece que ellos hubiesen dicho, o sobre todo Pedro, yo no sirvo para esto a lo que Cristo me llamó. Ya demostré que soy un mentiroso, demostré que soy enclenque, soy endeble, no tengo columna vertebral firme, negué a Jesús, mejor me vuelvo otra vez a pescar. Esto es lo que pareciera sugerir el texto. En ese mismo sentido, los otros discípulos ellos le dijeron, ¿sabes qué, Pedro? Nosotros también vamos contigo. Volvemos otra vez a nuestro antiguo oficio, porque parece ser que para el oficio que Cristo nos llamó, no servimos. Nosotros abandonamos a Jesús en el momento más necesario de su vida. No servimos para esto. Salieron pues, y con esta decisión ya tomada, entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Esto es increíble. Pescadores avesados en el pasado, que sabían la rutina de los peces, pasaron toda la noche pescando y nada pescaron. ¿Sería esto acaso una advertencia por parte del cielo de que aunque ellos creían que no servían para ser pescadores de hombres, Dios les estaba diciendo que su antiguo oficio ya era cosa del pasado y por esa razón los peces ya no estaban por allí cerquita, o a lo mejor ellos ya habían perdido, durante esos 3 años y medio, habían perdido habilidad de pescadores? Son elucubraciones, son especulaciones que yo hago. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Los discípulos no lo sabían, y eso lo aclara Juan, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? En el idioma español, esta palabra suena tierna, pero en el idioma griego y en la construcción gramatical que aparece allí, esto es una especie no de burla, no es una burla, pero sí es un tonito. Vamos a utilizar esta expresión. Es un tonito que no le agradó a los discípulos, particularmente a quien ustedes se estarán imaginando, a Pedro. Le respondieron, no. Claro, toda la noche pescando, no pesqué ni un cangrejo. Y viene alguien y me dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer?
¿Usted qué le hubiese respondido con esa trasnochada y todo decepcionado de esa pesca? No, no tenemos. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Quién se cree este sujeto? ¿Acaso tiene más experiencia que nosotros, que somos verdaderos lobos de mar, que sabemos todas las reglas de la pesca? ¿Cómo se le ocurre decirnos que echemos la red a la derecha, sabiendo que a la derecha los peces no están? Por lo menos en ese momento a los discípulos se le vino a la memoria un poquito del recuerdo de su experiencia como pescadores. Pero estaban tan aburridos, estaban tan decepcionados, que me imagino entre ellos se cruzaron miradas y se dijeron, ¿qué importa? Hemos echado la red a la izquierda, delante, atrás. ¿Por qué no la vamos a echar a la derecha? Si no hemos conseguido peces echándola ni adelante, ni a la izquierda, ni atrás, pues si no conseguimos peces echando la red a mano derecha, pues no pasa nada. Echemos la red. Y entonces la echaron. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, a Juan, le dice a Pedro, es el Señor. ¿Cómo lo supo Juan? Por el acto milagroso que acababa de ocurrir. Habían pasado toda la noche intentando pescar algo, pero esos peces estaban inacibles, no se dejaban pescar. Cuando Juan observa que la red está repleta de peces, tirándola al lado que no era correcto tirarla, él reaccionó. Noten ustedes que aquí hay una sensibilidad espiritual por parte de Juan. Solo bastó un pequeño detalle para él asociar ese pequeño detalle con la presencia y actuación de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno sería que nosotros también tuviésemos ese tono de sensibilidad para entender las cosas espirituales, así sea un mínimo detalle. Qué bueno que esta lección nos presenta esta experiencia de Juan. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Vamos a explicar esto. No significa que Pedro estaba desnudo, como vino al mundo pescando, no. Los pescadores tenían una especie de calzoncillos, de unas bermudas hechas de sus propios mantos, y probablemente Pedro tenía el torso desnudo, eso es probable. No quiso presentarse con esa facha delante de su maestro, se puso el manto y se tiró al mar con todo y ropa. Tal era el deseo que tenía Pedro de verse con Jesús. ¿Por qué cree usted que Pedro tenía ese deseo tan vehemente de encontrarse con Jesús? Ustedes recuerdan que dejamos a Pedro habiendo negado a Jesús, y eso fue lo último que él pudo recordar y vivir con Jesús. Pedro se acordaba de la mirada lastimera, de la mirada tierna que Jesús le lanzó cuando el gallo cantó. Pedro salió de allí y lloró amargamente y no volvió a ver con vida a Jesús. Ahora que tiene la oportunidad de reencontrarse con Jesús, él tenía un deseo vehemente, grandísimo, de saldar esa cuenta pendiente con Jesús. Y se lanzó al mar para encontrarse con nuestro Señor. Se encuentra con Jesús. Y entonces, al descender a tierra, Jesús le dice a este discípulo, versículo 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esta fue la pregunta inversa que Jesús le formuló a Pedro. ¿Me amas más que estos? Porque tú la vez pasada me dijiste que tú me amabas más que todos estos y mira lo que pasó. Ahora, te vuelvo a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro ahora sí reconoce. Y humildemente, en las 3 veces en que Jesús le dice y le pregunta que si lo ama, Pedro responde, Señor, yo te quiero, yo no te amo, yo te quiero, porque pensé que te amaba con el amor con el que tú me amas. Los 2 vocablos griegos que aparecen aquí, el vocablo fileo, que es la pregunta, la respuesta con la cual Pedro le responde a Jesús, no es igual al vocablo agape, que es con la que Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me agapas, Pedro? ¿Tú me amas, Pedro? Y Pedro le respondió, yo no te amo, yo a ti te quiero. Hasta que finalmente Pedro dijo, Señor,
tú lo sabes todo. La humildad finalmente había llegado a la vida de Pedro y Jesús lo restituyó. Noten ustedes que el ministerio de los discípulos comenzó en la orilla del mar y la ratificación y un nuevo renombramiento para ellos ocurre otra vez a la orilla del mar. Me deja una lección práctica para nosotros. Es probable que alguno de ustedes haya dejado de lado el llamado que Dios le hizo. Usted se bautizó, pero dijo no puedo seguir porque no estoy capacitado para hacerlo. Bendito sea Dios que nuestro Padre Celestial no da brazo a torcer. Nuestro Señor no da batalla perdida. Y por eso a ti, hoy, te vuelve a decir, ven, yo confío en ti. Te equivocaste como Pedro. Permíteme restituirte otra vez al sitial de honor con el que yo siempre quise ponderarte a ti. Si esta es tu situación, si esta es tu necesidad, si esta es tu realidad, no desaproveches esta invitación que el cielo te está haciendo a ti, mi querido hermano. Ven una vez más a los brazos de Jesús, entra a su servicio para que puedas convertirte en pescador de hombres. Para el lunes 23 de diciembre, el título de nuestra lección es Mantener los ojos en Jesús. Vamos a continuar con el relato que dejamos el día de ayer. Pedro se ha reencontrado con Jesús, nuestro Señor lo ha restituido a su llamamiento original, se da una caminata entre Jesús y Pedro, van caminando por la orilla del mar. ¿Cuál es el tenor de la conversación que ellos dos están sosteniendo? El único aparte que nos ha sido revelado es que Jesús está diciéndole a Pedro, tú tienes que apacentar mis ovejas. Esto es lo que encontramos nosotros. También le dice que tú, cuando seas mayor, dice el versículo 19, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El versículo 19 es una nota aclaratoria que escribe Juan. Evidentemente, este versículo es una nota póstuma, porque el único apóstol que murió de muerte natural fue Juan, y Juan se enteró de la muerte de Pedro. Por esto el versículo 19 expresa, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. La tradición indica que el apóstol Pedro fue crucificado en Roma. La tradición también dice que Pedro, cuando iba a ser crucificado, es decir, se cumple la profecía, te van a ceñir y te van a llevar a donde no quieras. Cuando iba a ser crucificado, de la misma forma de Jesús, dice la tradición, la Biblia no dice nada sobre el particular, que Pedro pidió que no lo crucificaran de esa manera porque consideraba demasiado honor morir como murió su Salvador. Y por eso pidió que lo crucificaran boca abajo. ¿Es esto verdad? No lo sé. ¿Es esto mentira? Tampoco lo sabemos. La tradición así lo dice. Indistintamente cuál haya sido la postura en la que Pedro es crucificado, una cosa sí es cierta, él murió y murió crucificado como parece que así lo indica el pasaje. Y dicho esto añadió, sígueme. Esta es la conversación que Pedro y Jesús están teniendo mientras avanzan caminando en la orilla de la playa del mar de Galilea. De repente, Pedro se voltea y se da cuenta que los seguía el discípulo a quien amaba Jesús, es decir, Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Vamos a detenernos un poquito en esto, Señor, ¿y qué de este? ¿Cuántas veces nosotros estamos pendientes del desarrollo espiritual de otra persona y nos olvidamos que es nuestro deber
avanzar por fe, mirando a Jesús, como dice el título de la lección de este día, mantener los ojos en Jesús. Pedro estaba interesado en saber parte de su vida y Jesús se lo dijo, tú vas a morir así. Probablemente Pedro se interesó en saber cuál sería la premonición, cuál sería la profecía que Jesús daría en torno a la muerte de Juan y la forma como Juan moriría. La respuesta de Jesús fue clara. La manera como Juan ha de morir, eso no es un asunto que a ti te compete. La forma como él ha de morir, ni dónde ni cuándo ha de morir, Pedro, déjame decirte, no es de tu competencia. Tu verdadera competencia es sígueme. Por esto Jesús le respondió como le respondió. Si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? El versículo 23 dice que esta palabra de Jesús la malinterpretaron los mismos discípulos, algunos hermanos. Tomaron esto y lo malinterpretaron. Por eso se dice que se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. ¿Eso fue lo que quiso Jesús decir? Eso no fue lo que Cristo quiso decir. Simplemente Jesús dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? ¿Podía Jesús darle vida eterna a Juan antes de que él viniese por segunda vez? Creo que eso no era viable. Pero los hermanos tomaron muy mal la palabra de Jesús. ¿Creen ustedes que eso es solamente del tiempo de Jesús? En la actualidad, hay hermanos que toman algunos pasajes, algunos versículos de la Biblia y le dan una interpretación muy caprichosa. Recuerden, estamos ventilando durante esta semana la problemática que se puede presentar en nosotros de no entender ni comprender adecuadamente el texto bíblico, sino que le damos una interpretación muy caprichosa. Hoy, la lección que Jesús nos deja a nosotros, con la respuesta que le dio a Pedro es, tu verdadera preocupación es, sígueme a mí, pon tu mirada en mí, deja de mirar qué está pasando con tu hermano, con tu amigo, deja de pensar en ello, porque la salvación de ellos es competencia mía y la salvación tuya es competencia mía. Por lo tanto, mi querido hermano que me oyes, mi querido amigo que me escuchas, no estés pendiente de la vida ni del desarrollo espiritual del otro con el propósito de criticarlo. Si vas a estar pendiente es para animarlo a seguir adelante, no para criticar sus errores, tal como Jesús le respondió a Pedro. Para el día martes 24 de diciembre, el título de la lección es Luz y Oscuridad. Antes de avanzar, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber depositado en nosotros su confianza. Hoy te invito a que permanezcas con nosotros para el próximo año. Si llegaste a la altura de este video, si en estos instantes estás escuchando mi voz, dale like a este video. Ese dedito arriba, en estos momentos, tómate esta molestia y pulsa like. Nos ayudas muchísimo para el avance de este ministerio a través de este canal. Una de las enseñanzas que encontramos en esta lección es que en el contexto de la Biblia hay una problemática. Y la problemática es, de manera increíble, la misma palabra de Dios se puede convertir en fuente de luz o en fuente, entre comillas, de tinieblas para sus lectores. A ver, expliquemos esto. ¿Cómo es posible que una persona abra la Biblia y la lectura de la Biblia a esa persona le arroje luz? Pero viene otra persona, abre la Biblia y el mismo texto que para otro fue luz, para esa persona se constituye en tinieblas. Voy a colocar un ejemplo. En el libro de Génesis, capítulo 2, leamos el capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Cuando yo leo este texto, entiendo que algún día yo he de morir, porque soy hijo descendiente de Adán. Pero más adelante, la serpiente le dice a Eva, no morirás. ¿Cómo es posible que la misma lectura de la Biblia a unos nos traiga la certeza de que vamos a morir porque lo dijo Dios, y otros, leyendo la misma escritura, pero leen la declaración de la serpiente, es decir, Satanás, donde dice, no morirás? La mayoría le creyó a la serpiente, no morirás. Los hombres hoy creen que de alguna manera inexplicable, el que se muere no se muere, y no le prestan atención a Dios. Y están leyendo supuestamente la misma Biblia que para otros le trae claridad de que la persona sí ha de morir. Esta es una problemática, no por causa de la Biblia. La palabra de Dios no es la responsable, pero la Biblia, en algunas circunstancias, se vuelve un problema por la interpretación que de ella se hace. Hay pasajes extremadamente claros, es decir, luminosos, pasajes que traen luz diáfana, y sin embargo, el que lee ese pasaje con una interpretación que ha sido oscurecida por el espíritu de error que sale de Satanás, ese mismo texto claro no lo entiende y se convierte en una oscuridad. Díganme, queridos, vamos a buscar el libro de Hebreos para una siguiente ilustración. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo 4, dice así la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué dice este pasaje de manera clara? Honroso sea en todos el matrimonio. Pero ¿qué es lo que estamos viendo delante de nuestros ojos? Que la gente, incluso cristianos, no quieren ya casarse. Para ellos el matrimonio es una pieza de museo. Para algunos el matrimonio es un adefesio cultural. Ahora lo in es probar si nos va bien. La palabra de Dios es clara en este pasaje, pero el espíritu de error que Satanás lanza sobre otras personas convierte ese pasaje en un pasaje lleno de oscuridad. Los que de verdad quieren ser enseñados por Dios oirán a sus espaldas una voz que diga, este es el camino, y no tuerzas ni a mano derecha ni a mano izquierda. Otros están deseosos de que la Biblia hable la verdad que a ellos les interesa. Ellos ven, como dice el autor de nuestra lección, un texto solo desde la perspectiva humana, un texto que les conviene. A nosotros, Dios no nos ha dicho que todo lo que está en la palabra de Dios es un toque de hombro para nosotros. No, la Biblia es como una espada que penetra, dice el apóstol Pablo, penetra, discierne el pensamiento, rompe las coyunturas, rompe los tuétanos. Es una ilustración para decir que la palabra de Dios es como una especie de rayos X, más aún, como un TAC, como una tomografía axial, como una resonancia magnética. Nos escudriña perfectamente y no queda nada que quede oculto a la vista de Dios. Por eso la palabra de Dios debe ser leída, entendida, aceptada y vivida y practicada por nosotros. De lo contrario, realmente lo que estamos tratando es que la Biblia satisfaga nuestros deseos. Que la luz que sale de la palabra de Dios, cada vez que te acercas a estudiarla, no se te vaya a convertir en oscuridad porque tú quieres que la Biblia se acomode a ti y no tú acomodarte a la palabra de Dios. Para el día miércoles 25 de diciembre, el título de la lección es Teología desde arriba o desde abajo. La palabra teología ha sido definida como el estudio de la revelación y de la autorrevelación de Dios. Dios ha revelado su nombre, ha revelado su carácter de distintas formas. El primer libro de texto de Dios es la naturaleza, los árboles, los animales,
las nubes, el sol, las estrellas, los fenómenos naturales hablan del amor de Dios. De esa revelación, dice el libro de los Salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es el primer libro de texto de Dios. El segundo libro de texto es la Biblia. En la palabra de Dios escrita, nosotros encontramos la voluntad revelada de Dios. Allí encontramos que la teología es la revelación y la autorrevelación de Dios. Es el texto bíblico quien nos habla, Dios es amor. La Biblia se puede y se debe interpretar a sí misma. No debemos insertar a la interpretación de la Biblia elementos filosóficos procedentes del mundo. No se puede interpretar la Biblia al capricho de cada ser humano. Por esto, la teología debe ser de la Biblia, debe surgir de la Biblia. El que la lección nos diga teología desde arriba o desde abajo, significa, si la teología viene desde arriba, es porque nosotros estamos siguiendo adecuadamente un método de interpretación para el estudio de la Biblia. Pero si decimos que nuestra teología es de abajo, es el hombre quien pone su punto de interpretación. Yo soy consciente que todos los seres humanos pasamos por distintas etapas de nuestro quehacer teológico. Por ejemplo, donde tú naciste, la iglesia a la que tú asistes desde que eres pequeño, esa iglesia tiene una especie de teología local. Esa iglesia tiene una manera de interpretar la Biblia y de acercarse al texto bíblico probablemente distinto a como ocurre eso mismo en otra congregación. Cuando yo pertenezco a una iglesia local, de alguna manera la teología local me impregna y yo crezco con una teología personal a partir de esa teología local que aprendí en mi iglesia. Un ejemplo de esta teología local lo voy a exponer de la siguiente manera. Cuando yo era niño, yo crecí en un pueblo que tiene un río que pasa a la orilla del pueblo. El pueblo es caliente y por supuesto el río es fresco. Yo crecí con la teología local de la iglesia que era prohibido bañarse en el río. Incluso, yo entendía de bañarse, uno sumergirse, incluso meter los pies en el agua del río. Eso era considerado pecado, no era correcto. Esa teología local se me impregnó a mí y cuando soy trasladado a una ciudad, a la ciudad de Medellín, para iniciar mis estudios de secundaria, allá en el colegio aprendí que eso no era pecado, porque la teología local no tenía un río. Bueno, tenía el río Medellín, pero ese río en el tiempo en el que yo fui a estudiar, ese río nadie se bañaba. Luego de la teología local, paso a mi teología personal, llego allá a la universidad y mi teología personal es bombardeada y ahora entro en una etapa llamada la teología transicional. Hay cosas que yo creía en mi iglesia natal que ahora en la teología, allá en la universidad, la teología que yo aprendo allá rompe algunos esquemas y entro en una teología transicional. Hoy tengo una teología personal, pero sigo abierto a entrar otra vez en una teología transicional cuando ya comprenda mejor un texto o cierto tema de la Biblia. La teología nuestra siempre debe proceder de arriba. Debemos pedirle a Dios con humildad que nos ayude a entender el texto claro de la Biblia. Hay un principio hermenéutico en el arte de la interpretación bíblica que nos dice que los versículos que hablan de un tema de manera clara son los versículos que nos deben servir para interpretar el resto de los versículos que toquen o que hablen del mismo tema, pero que tengan unos versículos que no sean tan claros.
Cuando esto ocurre, somos fácilmente ilustrados, somos fácilmente enseñados por Dios. Te pregunto a ti, ¿la teología que estás utilizando es teología de arriba o teología de abajo? ¿Estás dispuesto a obedecer a Jesús en la teología que procede de arriba, así te cueste algo, así tengas que sacrificar algún confort en tu teología obtenida aquí abajo? Dios quiera que seamos humildes para admitir que estamos equivocados en algún proceso de interpretación de la Biblia y que cuando la verdad nos llegue debemos, como niños, aceptar que estábamos equivocados, abrazar la nueva verdad, interiorizarla, compartirla y vivirla. El día jueves 26 de diciembre tiene como título la lección Permanecer en Jesús. El capítulo 12, versículo 32 del Evangelio de Juan contiene la siguiente declaración: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuántas personas durante el ministerio terrenal de Jesús fueron afectados? Entraron en relación con Jesús. Fueron muchas personas. Se destacan los nombres de algunos personajes. Personajes famosos como la mujer samaritana, no sabemos su nombre, pero es famosa. Personajes como Nicodemo, personajes como Pilato y otros más. Simón, el mismo Pedro, Juan, los discípulos, el joven rico. Todos estos personajes tuvieron contacto con Jesús. Las personas que se encuentran en el Evangelio con Jesús, algunos reciben la luz y otros rechazan la luz. Unos crecen y otros menguan. Unos ven y otros quedan ciegos. Porque es que con Jesús no existen zonas grises. Desafortunadamente, en el tiempo actual, muchos creen que por el solo hecho de creer en Jesús, de asistir eventualmente o religiosamente a un templo, ya eso es suficiente para decir que tienen un tenor espiritual óptimo. No es así. La relación nuestra con Jesús no se basa en emociones, no se basa en momentos de éxtasis espiritual. Nosotros debemos permanecer constantemente en contacto con nuestro Dios. ¿Cuál es ese secreto que debemos utilizar para permanecer con Jesús? No existe ningún secreto, no existe un talismán de la buena suerte. Es una decisión diaria y personal. Yo decido acercarme a Jesús a pesar de que en mi alrededor las circunstancias sean adversas. Cuando yo decido creer en Jesús, no habrá ninguna fuerza humana que me pueda apartar de Él, porque todos los días he decidido buscarlo. Como esa célebre parábola del buen pastor, o mejor, como esa célebre alegoría del buen pastor, si yo soy un verdadero seguidor de Jesús, la voz de Jesús oiré cuando esté leyendo el texto bíblico. No me dejaré seducir por cantos de sirena, por interpretaciones bíblicas que suenan bonitas, pero que en el fondo me alejan de Dios. Estamos llegando a la conclusión de un año más. La experiencia que hemos vivido durante el año 2024 debe ser una de tal naturaleza que nos ayude a pensar qué fue lo que yo hice durante este 2024. ¿Qué quedó de mi experiencia espiritual? ¿Crecí? ¿Disminuí? ¿Aumenté mi caudal de conocimiento? ¿Me acerqué más a Dios? ¿Es más robusta mi fe en mi Señor? Preguntas que deben ser respondidas a título personal. Alegro mi corazón al saber de que el ministerio que se está desarrollando ha llevado bendición a muchas personas. No me puedo cruzar de brazos y decir, ya hice mi labor. No, tú no te puedes cruzar de brazos y decir, ya hice mi labor, por lo tanto ahora a descansar. No hay descanso en esto de la viña del Señor. Satanás no descansa, Dios tampoco descansa. Y nosotros como siervos de Dios
tampoco debemos descansar. Siempre debemos estar buscando almas por donde se puedan encontrar. Y muy importante, permanece en Jesús. Por la gracia de Dios hemos llegado al último día del estudio del trimestre de esta lección, del año 2024. El cuarto trimestre del año 2024 llega a su fin el día viernes 27 de diciembre. Alabamos el nombre de nuestro Dios porque fue fiel y hasta aquí nos ha sostenido con vida, con salud y con la mejor disposición para compartir el Evangelio a muchas personas. Yo espero que tú, en tu hogar, en tu iglesia, donde te encuentres, también tomes la decisión de darle gracias a Dios porque hasta aquí Él ha sido bueno con nosotros. Que tomes la decisión de seguir siendo un instrumento en su mano para llevar a otros el pan de la salvación, para llevar a otros la comida de vida eterna y personalmente te nutras con la palabra de Dios. Para el día viernes, el título de la lección es el habitual para estudiar, para meditar. Comparto con ustedes esta hermosa declaración. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Creo que esta declaración da respuesta al interrogante de si Jesús hacía milagros con su propio poder. Estamos leyendo los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. ¿Cuál fue para ti la mayor experiencia que obtuviste durante el estudio de este trimestre? ¿En qué te ayudó la lección de este trimestre a ti? ¿Serías tan amable de dejarnos tus últimos comentarios? No te olvides, hermano y amigo, de darle like. Ayúdame con esto. Ayúdame en este ministerio. No me basto solo. Solo Dios ha hecho que este ministerio siga adelante porque está pensado solo para su honra y para su gloria. Muchísimas gracias por acompañarnos en este trimestre, el último trimestre, el cuarto trimestre del año 2024. Nos espera el 2025. ¿Qué nos deparará el futuro? La respuesta te la doy de la siguiente manera. No debemos temerle al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido en el pasado. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo año en un nuevo y maravilloso estudio cuyo título saldrá durante esta semana en un aviso que daré a través de las redes de Instagram, Facebook, incluso YouTube. Dios los bendiga y vamos a orar para despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como se hace en los cielos, sea hecha también aquí en la tierra. Danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas. Y ven pronto, Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros durante este año. Alabamos tu nombre y nos declaramos siervos tuyos, servidores tuyos, para la honra y la gloria de tu nombre. Que tu bendición repose en cada amigo y en cada oyente que se ha tomado el trabajo de entrar a estas redes y ha tenido el deseo de buscar de tu palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo año. Nos vemos en un próximo estudio y que la paz del Señor esté con ustedes.
Bendiciones.